bienvenidos a los que están llegando. Bueno, vamos a iniciar entonces. Sin más, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, que es Carolina Kerikian. Ella es licenciada y profesora en Psicología de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente se encuentra trabajando en el servicio de orientación vocacional y ocupacional de la Facultad de Psicología de la UBA, que pertenece al área de extensión de dicha facultad, coordinando talleres y llevando adelante procesos de orientación a personas que se acercan a la misma y a escuelas de Cava con las que tenemos convenio. En este año todo esto se adaptó a la virtualidad, como tantas otras cosas, y como también nuestra actividad de Irene, que nos ha llevado a realizar este ciclo de charlas virtuales. Hasta principios de este año, durante 7 años, trabajó en el DOE, Dirección de Orientación al Estudiante, perteneciente al Rectorado de la UBA, y la Secretaría de Cultura y Comunicación del mismo, ejerciendo el rol de orientadora vocacional. Dice Carolina que fui docente de la práctica de orientación vocacional y ocupacional de la carrera de Psicología de la UBA hasta el año pasado, que es una materia electiva de dicha carrera. También se dedica a la clínica tanto de manera particular como en el centro familiar Irene. En el servicio de su iglesia sirve con los adolescentes como maestra hace varios años y coordina el área de niñez. Carolina Kerikian, que nos visita en esta, la última charla de este ciclo, como decíamos, del año 2020, está casada hace 13 años y tiene 2 hijos de 7 y 1 año. Bienvenida, Carolina, agradecidos por la atención que has tenido en dar esta charla, y adelante con todo lo que tenés preparado para compartir. Bueno, muchas gracias, David. Gracias por la presentación también. La idea era poder contarles que trabajo hace muchos años en el campo de la orientación, así que lo que vamos a charlar hoy espero que sea útil, que sean disparadores para seguir pensando, y que seguramente cada uno tendrá su recorrido y estará en una situación diversa. El público es amplio, es variado, tenemos familias, tenemos por ahí adolescentes que están pensando en su orientación, pero bueno, vamos a tratar de abarcar para todos. Les voy a compartir una presentación. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, la charla de hoy la titulé Proyectando mi futuro. Herramientas para orientarte. Si bien por ahí el título puede estar pensado en principio o puede sonar solamente dirigido a alguien que quiere recibir orientación vocacional, la idea va a ser poder pensar también en herramientas para aquellos que están acompañando estos procesos, ¿sí? ¿De qué hablamos cuando hablamos de orientación vocacional? Algunas de las cosas que aparecen acá son cosas que la mayoría de nosotros solemos pensar acerca de la orientación. Cuando nos preguntan acerca de qué es, solemos pensar en un test, podemos pensar en una carrera, en universidad, en mandatos, en qué es lo que tengo que hacer, en tomar decisiones, en la incertidumbre que implica el cambio y tener que decidir y elegir a tan temprana edad, la información que tengo, información que me falta, mi futuro, qué voy a hacer, la presión social que implica a veces tener que elegir en el contexto de estar terminando la escuela secundaria en muchas ocasiones y no saber bien para dónde ir todavía, la necesidad de alguien que nos diga, por favor, qué es lo que puedo o voy a estudiar el año que viene. Bueno, la etapa, obviamente, la adolescencia, preguntas, dudas. Algunos otros hablan de procesos, puede aparecer el tema de los gustos, un proyecto, diversas cosas que
aparecen como representaciones sociales. ¿Qué son nuestras representaciones sociales? Es un concepto de la sociología, varios autores, Jodelet, Moscovici, trabajan este concepto que son una especie de como parámetros mentales o esquemas mentales acerca de las cosas que tenemos nosotros, los seres humanos, y que en función de lo que pensamos sobre ciertos aspectos o ciertas situaciones, vamos a actuar en consecuencia. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque si yo creo que la orientación vocacional es alguna de estas cosas que están acá, las preguntas que me haga o las decisiones que tome van a estar en función de eso que vengo pensando. Vamos a ver algunas preguntas que nos solemos hacer. Las dividí en dos partes. Preguntas que se pueden hacer los orientados o alguien que necesita orientación, y las preguntas que nos podemos hacer los que acompañamos a alguien en el proceso de orientación. Si yo estoy necesitando un proceso de orientación vocacional o soy un adolescente que estoy terminando la escuela secundaria, quizás me pregunto, ¿la vocación se nace? ¿La traigo conmigo? ¿La adquiero? ¿Cómo es esto? ¿Y qué pasa si no sé lo que quiero? Hay compañeros que sí saben, hay otros que no. Yo no sé, ¿cómo voy a hacer? ¿Por qué justo ahora, cuando estoy todavía en una etapa donde no entiendo bien para dónde ir, tengo que decidir algo tan, pero tan importante? ¿Por qué estoy eligiendo? ¿Para qué sirvo? ¿Qué me apasiona? Algunos se preguntan. Y hay otros que dicen, bueno, no me apasiona nada. ¿Qué hago con eso cuando nada me apasiona? ¿Qué carrera será para mí? ¿Podré trabajar y estudiar? ¿Por qué tengo que elegir algo para toda mi vida? ¿Tengo que hacer eso? ¿Tengo que elegirlo para toda la vida o podré cambiar? ¿Qué pasa? Bueno, estas son algunas preguntas que se hacen los chicos en esta etapa de transición o de cambio. Y si yo estoy acompañando a un adolescente que está dejando la escuela secundaria para empezar un proyecto futuro de estudio o trabajo, las preguntas pueden ser primero, ¿cómo lo acompaño justamente en esta etapa? ¿Qué hago? ¿Le busco información? ¿Le cuento de cómo hice yo? A veces nos pasa por la cabeza estos pensamientos, ¿no? Yo lo veo para tal carrera y le voy a decir para qué lo veo. Y la típica pregunta que los adolescentes detestan y que nosotros los adultos solemos hacer con bastante frecuencia, ¿qué vas a hacer el año que viene? ¿Ya pensaste? ¿Ya sabés? ¿Tenés idea? Después hay adultos que van más por la línea de, bueno, dejar que el chico haga lo que le gusta, pero al mismo tiempo ven el contexto y dicen, bueno, algo que les permita ganar dinero, que les permita subsistir. Otros se preguntan si es conveniente o no que siga el negocio familiar. ¿Conviene que trabaje o los primeros años dejo que solamente estudie? Cuando el caso lo amerita o lo permite, ¿no? Porque hoy en día sabemos que muchas veces esa realidad es cada vez más compleja. ¿A qué universidad va a ir? Si es que va a ir a la universidad, ¿va a ser pública? ¿Va a ser privada? ¿Qué tipo de carrera va a elegir? ¿Será corta? ¿Será larga? Como vemos, estas preguntas son interrogantes que merecen respuesta y merecen una de las primeras cosas que vamos a hablar acerca de la orientación, que es la reflexión. Y seguramente las últimas de estas preguntas son compartidas con un adolescente o un joven que está pensando en su orientación. Pero antes de pensar un poquitito y ir al meollo de qué es la orientación vocacional, les quiero compartir un poco cómo fue evolucionando la orientación a lo largo de la historia. ¿Por qué es importante esto? Para entender dónde nos paramos hoy y por qué hoy es factible hacerse ciertas preguntas. La orientación tradicional o el enfoque tradicional de orientación no es tan pero tan antiguo. Fíjense que es a principios del siglo XX, recién que se inicia este proceso de orientación o la palabra orientación vocacional, así conocida como una disciplina. Hay un autor que era Parsons que hablaba, tiene un título, un libro en su momento que se llamaba Eligiendo una vocación. Y en esa época la orientación vocacional principalmente trataba de unir ciertos perfiles que se medían con test psicométricos, con evaluaciones específicas de aptitudes, de habilidades, con los tipos de trabajos que había. ¿Para qué se hacía esto?
Esto se hacía justamente porque la oferta laboral, a partir de la industrialización, a partir del éxodo rural, trajo aparejada una necesidad de profesionales en el ámbito del trabajo, y entonces lo que hacía el experto, que era el orientador vocacional, era evaluar qué tipo de perfil era apto para cada trabajo y qué tipos de trabajo iban digamos, a coincidir mejor con esa persona, garantizándole un trabajo estable y un futuro prometedor a lo largo de toda su vida. Claramente, ya sin ahondar demasiado, nos damos cuenta que esto no tiene nada que ver con la realidad de hoy. Pero vayamos un poquitito más avanzando en la línea del tiempo. A partir del desarrollo de la psicología psicodinámica y la psicología del desarrollo, en los años 70 más o menos, aparece otro concepto que es el de desarrollo de carrera. No solamente encontramos a alguien que quiere hacer coincidir su profesión con, o sus habilidades y capacidades con una profesión particular, sino también, bueno, cómo esa persona puede ir desarrollándose dentro de un trabajo y adquiriendo nuevas capacidades y habilidades, estableciéndose a lo largo de su vida en un trabajo de manera progresiva y satisfactoria. A ver, esto se acerca un poco más al periodo actual, pero hay algo que en este momento no se consideraba, que es lo que hoy sí tenemos necesariamente que pensar, porque el mismo cambio tecnológico, el cambio laboral, la era de la información, la mundialización de la economía, nos urge a incorporar algo que antes no se tenía en cuenta y que ahora sí es súper necesario, que es el contexto. ¿Cómo pensamos al sujeto, a la persona que se está orientando en su contexto? ¿Qué le pasa a esta persona? ¿Cómo el contexto lo influye y cómo él influye al contexto? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Sus motivaciones? ¿Sus gustos? ¿Sus intereses? No es solamente ver si este trabajo le va o no le va, sino es pensar muchísimo más, saber qué es lo que quiere esa persona para sí mismo, cómo lo piensa, cómo se piensa en un futuro, en sus ideales, en sus metas más a largo plazo. Entonces, cuando llegamos a esto, podemos pensar en la actualidad, ¿qué es la orientación vocacional? Es acompañar al sujeto en sus transiciones. ¿Qué hablamos o a qué nos referimos cuando pensamos en transiciones? Hablamos de pasajes, pasajes que se dan, en este caso, de manera ya muchas veces pautados o esperados, porque el dejar la escuela secundaria y pasar a los estudios superiores o al mundo del trabajo es algo que es esperado en nuestra cultura. Y que son cambios bastante importantes, muy abruptos, muy grandes, en un periodo corto de tiempo. Pero fíjense que acá habla de una frase que es a lo largo de toda la vida. Hoy estamos haciendo foco en la adolescencia, estamos haciendo foco en la finalización de la escuela secundaria como un objetivo, como acompañándolo o siendo ustedes los que están en esa etapa. Pero la orientación vocacional se puede dar a lo largo de toda la vida. Si yo termino la universidad o mi estudio superior, terciario, lo que sea, y tengo que convertirme en un profesional, también puedo hacer uso de la orientación vocacional. Lo mismo si estoy jubilándome, ¿sí? Si quiero cambiar de trabajo. A lo largo de toda la vida los sujetos podemos orientarnos. Ahora, ¿qué hace la orientación? Lo prepara para ese cambio, favoreciendo que el sujeto adquiera herramientas que le permitan, como dice acá, construir proyectos personales, identificar qué obstáculos tiene y qué fortalezas tiene para poder hacer frente a esos obstáculos, le permite anticipar situaciones frente a las cuales se va a tener que enfrentar más adelante, disipa sus dudas, le permite desarrollar estrategias, le permite primero reflexionar sobre sí mismo, ampliar sus horizontes y aprender en el proceso. Por eso hablamos de proceso también, y no de una herramienta solamente de un test o una evaluación, que no la sacamos del medio, a veces es útil, a veces se utiliza en los procesos, pero es parte de algo más integral, donde la persona no solo se le mide una aptitud o una capacidad,
sino que también se lo ayuda a reflexionar y a ver qué es lo que ya trae, qué puede aprender de sus propias experiencias. Para cerrar esta parte más teórica, la orientación vocacional tiene estas características. Es holística. ¿A qué nos referimos con holística? Toma en cuenta a todo el sujeto, a toda la persona, en su integralidad, sus valores, sus inquietudes, sus proyectos, sus expectativas. Toma en cuenta también el contexto en el que vive. No es lo mismo alguien que, acá teníamos personas que nos estaban acompañando desde otras partes de Latinoamérica, no es lo mismo orientar en Argentina que orientar en otras partes de Latinoamérica que en Europa, por ejemplo. Los contextos son diversos, son cambiantes. No es lo mismo hablar de orientación en un contexto vulnerable que en un contexto no vulnerable. Y en este sentido, también en el momento en el que estamos es muy particular. Y en esto quiero hacer una pequeña salvedad. Este año, para los chicos que están terminando y los padres que están acompañando chicos que terminan, es un año muy distinto al resto. Es un contexto que cambió completamente, que no era esperado, que al propio cambio y a la propia transición que trae el terminal de secundario se le sumó la pandemia, con todo lo que esto implica, con no poder hacer un cierre quizás de la escuela secundaria como era antes, con todos los símbolos que eso traía. Así que hay que prestar especial atención en este año particular y considerar qué pasa también con la persona que está orientándose en este contexto particular de pandemia. También es preventiva. ¿Por qué es preventiva? Y en esto es un detalle muy importante que también está alineado al trabajo que hacemos desde el centro familiar y desde IREN en sí. Estamos previniendo y trabajando comunitariamente. La prevención es importante. Nosotros no queremos llegar a... La crisis puede venir, pero en vez de que esto sea una crisis donde la persona queda totalmente desubicada, desencajada, no sabe para dónde ir, lo que hacemos desde la orientación es acompañando esas etapas, sabiendo qué vamos a esperar, actuar antes de la crisis, ¿sí? Brindando herramientas para que la persona pueda enfrentarla de la mejor manera posible. Y como decíamos antes, es a lo largo de toda la vida. Hay un concepto interesante que es el concepto de proyecto que está en el título, ¿sí? Proyectando mi futuro. Hay un autor que se llama Jean Guillard, es un psicólogo francés que trabaja en orientación, es un especialista, nos visitó en la Argentina. Habla de que el proyecto siempre es una palabra que es más amplia que elección de carrera. ¿Por qué elegí la palabra proyecto y no elección de carrera solamente? Yo sé que muchos de ustedes dicen, bueno, orientación vocacional es elegir una carrera. Bueno, no exclusivamente. Si nosotros lo pensamos como un camino, la elección de carrera es algo más dentro de ese proceso de la vida de una persona. Puede ser que sea la primer meta que yo quiero, pero a lo que queremos apuntar es mucho más allá. ¿De qué quiero trabajar? ¿Qué quiero ser? Sería la pregunta que le ayudamos a que los orientados se hagan. Los orientadores les ayudamos a los orientados que se hagan, ¿sí? ¿Qué quiero ser? ¿Cómo quiero incorporar mi elección de carrera, que es esta meta que estoy trabajando, dentro de este proyecto más amplio de vida? El proyecto articula estos tres momentos. El pasado, releo mi pasado en función también de mi presente, pero siempre con la mirada puesta en ese futuro que quiero alcanzar. ¿Qué implica también el proyecto? Implica anticiparse. Y esto es importante porque ahora vamos a ver algunas cosas que nos van a ayudar. Cuando yo me voy a ir, por ejemplo, de viaje, yo no salgo sin pensar a dónde voy. Yo salgo primero definiendo el lugar, salgo pensando qué voy a llevar para ese viaje, ¿sí? Por eso dice evaluar los medios. Salgo pensando si quizás tal cosa me falla, qué voy a necesitar, y entonces me anticipo, desarrollo algunas estrategias, pienso con quién lo voy a hacer. Tengo que organizar ese viaje que quiero emprender. Simplemente con pensarlo no voy a viajar. Y hoy valga
la ilustración del viaje en un momento en que muchos tenemos por ahí intención de viajar, pero no lo podemos concretar. Fíjense cómo la realidad y el contexto nos está también todo el tiempo influyendo en lo que hacemos o dejamos de hacer. Entonces, en esto podemos pensar ahora 3 palabras claves: elegir, trabajo y estudio. En este camino, que noten que la imagen no es totalmente intencional, no hay un único camino. Hay imágenes que son mejores, donde los caminos se bifurcan o se entrecruzan, acá corren en paralelo, pero la idea es poder pensar que no hay un único camino para la elección, ¿sí? En la orientación vocacional. Cada persona, cada chico puede estar pasando por un momento diferente, en un proceso distinto también, en tiempos diferentes, particulares, y quizás el camino empieza por acá y después se bifurca para otro lado, y eso es válido también, y es deseado y es esperable que suceda de esa forma. Ahora, cuando yo tengo que elegir, ¿por qué pusimos elegir y trabajo y estudio? Porque el proyecto no es solamente, muchas veces, de estudio exclusivamente, sino también involucra el trabajo. Y este pequeño juego que les quiero comentar hoy es una mirada interesante que hacemos los orientadores. Poder pensar el estudio desde el trabajo nos brinda muchísimas más herramientas a la hora de trabajar el proceso de orientación. ¿Por qué? Si yo voy a mirar solamente qué estudiar, es muy complejo porque la oferta es inmensa. Seguramente si yo ahora pudiese tener interacción, que más adelante la vamos a tener con ustedes, y les pregunta cuántas carreras conocen, a lo mejor me nombran unas 20, 25, 30, el que más carreras sabe y está más en el tema. La mayoría no nombran más de 10 o 15. Y solamente la Universidad de Buenos Aires tiene más de 120 carreras. Entonces, si pensamos en esto, es muy difícil abordar el tema del estudio de una manera, bueno, a ver, voy a buscar información y voy a empezar a ver qué hay. Y es abrumador, esa es la palabra. En cambio, si yo lo pienso desde el trabajo, desde qué quiero ser, de qué quiero trabajar, muchas veces esto me permite ir luego a qué quiero estudiar para llegar a ese trabajo que quiero hacer. Y no necesariamente el estudio está de la mano siempre de una carrera universitaria. A veces hay otros recorridos que me permiten llegar a ese trabajo tan anhelado. Y cuando yo lo miro desde esta perspectiva, para alguien que se está orientando, también es más fácil pensarlo y poder hacernos ese tipo de preguntas y no resulta tan abrumador. ¿Cómo voy a elegir? Esa es otra pregunta que nos podemos hacer. ¿Puedo elegir a ciegas o puedo elegir inteligentemente? ¿Qué sería elegir a ciegas? Sería lo opuesto a esto. Lo opuesto a no conocerme para nada, yo no sé cómo soy, no sé qué me gusta, no sé qué me interesa, no sé qué tengo en cuenta para elegir, pero voy a elegir. Imagínense ir a una heladería donde hay un montón de sabores novedosos. Miramos la carta y ¿qué terminamos eligiendo? Frutilla, chocolate y dulce de leche. ¿Por qué? Porque no sé si eso que está ahí me gusta o no me gusta. No tuve acceso todavía. Entonces, bueno, me limito a esto que conozco. Por eso es tan importante este aspecto de conocerse a sí mismo. Lo otro que tengo que conocer es el contexto. En esta particularidad que estamos hablando de la orientación, es la información específica sobre los estudios superiores. ¿Qué hay y qué no hay? ¿Cómo voy a elegir si yo no sé qué oferta existe? Y no solo la oferta educativa, sino la oferta del mundo del trabajo, de qué trabaja la gente, qué hace, qué no hace, qué distintos tipos de trabajos existen. El primer aspecto que quería comentarles a tener en cuenta es el de los factores. Esto es algo que muchas veces los adolescentes lo desconocen. Cuando yo elijo, tengo en cuenta muchas cosas y dejo de lado otras cosas. Por ejemplo, pensemos en algo tan simple como elegir un pantalón, ir a comprarnos un pantalón. ¿Cuántas cosas tengo en cuenta para elegir? Seguramente el talle, seguramente el color, otros dicen el precio, la calidad de la tela, si está a la moda o no está a la moda,
si me sirve para trabajar o no me sirve para trabajar. Bueno, montones de cosas. La lista es infinita, según cada persona que lo vaya haciendo, el ejercicio, ¿no? Si para elegir un pantalón, que es algo tan común, tan corriente, tengo en cuenta tantas cosas, ¿cómo no voy a tener en cuenta un montón de cosas cuando elijo algo tan trascendente como a qué me quiero dedicar, ¿no? No digamos el resto de la vida porque eso es algo que lo vamos a dejar en suspenso. ¿A qué me quiero dedicar? Por lo pronto, en un par de años más adelante. Entonces, pensar en qué es importante para mí, qué es prioritario. Si, por ejemplo, yo tengo en cuenta para elegir mis habilidades, o cuánto dura la carrera, o mis experiencias de vida, o mis contextos, o lo que dicen mis padres, o el estilo de vida que quiero llevar, si la institución es pública o privada, mis gustos e intereses, si eso me permite ganar dinero, si me permite seguir desarrollando el hobby que tengo. Hay un montón de factores más, la lista también es muy grande, de factores que fuimos recolectando a lo largo de los años de trabajo, que los mismos chicos fueron diciendo, acerca de cosas que son importantes para ellos. ¿En qué afecta esto? Si para mí es importante que la carrera sea corta, porque más adelante, porque quiero trabajar ahora porque lo necesito para sostener a mi familia, no va a ser la misma elección que alguien que dice, bueno, en mi casa me están apoyando y entonces los primeros años me puedo dedicar a estudiar. O no va a ser la misma situación que alguien que dice, en mi casa en realidad me están diciendo qué hacer y yo no quiero hacer otra cosa, pero tengo que hacer lo que dicen mis padres, entonces prefiero empezar por ahí, después elijo. O, bueno, el día de mañana me quiero ir a vivir a otro lado, a un lugar más tranquilo, o quiero estudiar y trabajar. La elección va a variar mucho en función de qué priorice yo como en mi elección. Pero vamos a hacer foco en dos. Me apuro para que haya tiempo para preguntas. Uno es los gustos e intereses. ¿Sí? ¿Por qué este factor es prioritario o por qué en los procesos lo trabajamos de manera más, le damos un poco más de tiempo, digamos, a este factor particular? Primero porque es un factor que la mayoría de los chicos mencionan como un factor relevante y en uno de los primeros puestos de importancia. ¿Y por qué? Porque siempre se asocia a estas cosas que aparecen ahí, a la motivación, a la actitud. Si yo estoy haciendo algo que me gusta y me interesa, me permite sostenerlo en el tiempo. Me ayuda en el tema de mis ganas. No es lo mismo estudiar algo que no me gusta que estudiar algo que me gusta. Estoy más motivado. Entonces es importante darle especial atención a este factor. Ahora hay un detalle interesante. La mayoría de nosotros quizás cree que los gustos se traen. Y bueno, a vos te gusta tal cosa, que es algo más intuitivo y se trae. En realidad, los gustos se van construyendo a lo largo de toda la vida. Cuando yo tomo una decisión en mi adolescencia, lo que estoy haciendo es, por un lado, sacar una foto de lo que está pasando en ese momento, teniendo en cuenta mi historia, mi trayectoria, mis experiencias pasadas, las cosas que estoy viviendo actualmente, pero no necesariamente lo que va a pasar después. Ahora esto trae una pregunta, que es la siguiente. ¿Qué pasa para el que está acompañando y para el que es acompañado? ¿Qué pasa con si de golpe eso que tanto me gusta en este momento me deja de gustar? ¿Qué hago? ¿Tengo que cambiar de carrera? ¿Tengo que dejar de trabajar de esto? Sacarnos el peso de pensar en un trabajo para toda la vida, por un lado trae ciertas incertidumbres que obviamente hay que afrontar, pero por otro lado nos saca esa mochila, que a veces es muy pesada, de tener que sostener algo que quizás hoy me gusta, pero no el día de mañana. Por otro lado, también es interesante pensar que muchas veces los gustos que teníamos en nuestra infancia se siguen sosteniendo, pero lo que pasa es que van mutando, se van enriqueciendo, se van transformando y ayornando a medida que vamos creciendo. Y justamente, incluso cuando nos recibimos, cuando terminamos una ocupación, empezamos con nuestra carrera profesional, muchas veces vamos a partir de experiencias e información desplegando nuevos gustos e intereses. Y no necesariamente eso tiene que llevarnos a estudiar otra carrera distinta. Gracias a la versatilidad que tiene hoy el mundo del trabajo, podemos integrar muchos intereses en una sola profesión. Y eso es algo muy interesante.
que muchas veces los chicos no tienen tan en cuenta. Y que a partir de un mismo gusto también puedo desplegar profesiones múltiples según cómo quiera desarrollar ese gusto, ¿sí? Bueno, ¿cómo conocerlos? Cosas que leo, cosas que hago, qué veo, cuentas que sigo en redes sociales, actividades que hago fuera de la escuela, lugares que suelo visitar, objetos que uso, materias de la escuela que me gustan. Estas son algunas de las cosas que me pueden ayudar a pensar en mis gustos e intereses. Una sugerencia es que inviten a sus chicos, o adolescentes, discípulos, quienes tengan a cargo, o ustedes mismos, si son los que se están orientando, a hacer una lista de gustos e intereses y preguntarse, ¿qué me gusta? ¿Realmente sé lo que me gusta? Quizás nunca se lo habían puesto a pensar. Y nosotros como adultos podemos hacerles nuestros aportes. Y el último tema que quería tocar, o el último factor que me parece súper importante, es la información. La información es una pieza clave de la orientación vocacional. Y no es solo información sobre mí mismo, que es todo esto que veníamos diciendo, de los factores, de conocerme a mí, mis gustos e intereses, sino también información del contexto, información sobre los estudios superiores y el mundo del trabajo. ¿Por qué es importante? Me permite tomar decisiones inteligentes. La información tiene que ser pertinente y significativa, válida y confiable. ¿Qué significa esto? Pertinente es que sea justa en ese momento, que realmente sea algo que yo esté necesitando, no cualquier información, porque información hay un montón y también es otra cosa que nos suele apabullar cuando empezamos a acceder a información. Busqué por internet 800 páginas. ¿Por dónde arranco? ¿Qué hago? Por eso la información tiene que ser orientada en base a algunas preguntas que están ahí abajo y que ahora desarrollaremos. Y por otro lado, tiene que ser información válida y confiable, ¿sí? ¿Qué significa esto? Información que realmente me dé seguridad que lo que estoy escuchando es una información que me va a servir, que no es un invento. Y eso Internet, hoy por hoy, que es el principal método de búsqueda de información, a veces tiene ciertas dificultades. ¿Cómo busco? Perdón, que se me fue la presentación. Ahí está. ¿Cómo busco? En base a lo que tengo y en base a lo que me falta. ¿Qué significa esto? Yo tengo que ir haciendo una bitácora de trabajo, ¿sí? Un diario de viaje, ir viendo qué busqué, qué no busqué, si no es muy difícil organizar esa información. Y siempre teniendo en cuenta lo que sé sobre mí mismo. ¿Dónde busco? Sitios oficiales, ¿sí? Acá tenemos algunos. Ministerio de Educación, la UBA, el CBC, páginas oficiales de universidades, de terciarios. También haciendo entrevistas a profesionales y estudiantes avanzados. Conocer experiencias y trayectorias educativas de otras personas nos invitan también a pensar y nos brindan información. Hoy por hoy, el último punto, que es visitar lugares de trabajo, se dificulta por el tema de la pandemia, pero también incluso muchas universidades tienen ahora tours virtuales, así que es una opción y hay muchas ferias que se están haciendo también de manera virtual. Y finalmente, ¿qué busco? Bueno, puedo buscar la duración de la carrera, los objetivos, el campo ocupacional. En esto me quiero detener. ¿Qué es el campo ocupacional? ¿De qué trabajan las personas? Eso es fundamental para encontrar. No es lo mismo buscar qué materias tiene una carrera que buscar de qué puedo trabajar, vinculándolo con lo que decíamos antes. Si la carrera es oficial o no es oficial, si tiene una resolución ministerial, ojo con eso, muchas veces hago estudios que no están con resolución ministerial y trae grandes problemas. Si es público o privada, qué tipo de estudio superior es. Nuevamente vemos que las preguntas que me hagas van a estar en función de lo que para mí es prioritario. Y un detalle en este sentido es que la información no es lo mismo que la opinión. Si alguien me cuenta, me dice, sí, porque sabes que la tía Coca me dijo tal cosa y yo creo que el CBC o creo que la universidad tal. No, el creo no sirve. Lo tengo que analizar. ¿Por qué decís lo que decís? ¿De dónde viene esa información? ¿En qué sitio lo averiguaste? Eso es una clave importante para pensar en información. Y finalmente, poder pensar que orientarse significa reflexionar, proyectar, investigar, sintetizar información, animarse a los cambios. La tarea de nosotros como adultos es acompañar esos cambios.
También interesarse en lo que al chico le está pasando, validar las emociones. Va a haber momentos de mucha incertidumbre, de muchos miedos, y hay que acompañar eso. Promover la búsqueda y el análisis crítico de esta información. Ofrecer espacios para hablar de esto que me pasa, para que esta reflexión se pueda dar. No obturar, no callar, no preguntar estas cosas, pero ya sabés, ¿no? Y ser insistente, no escuchar qué le está pasando al otro. Y por sobre todo, saber esperar y respetar los tiempos de cada chico. Porque las trayectorias son múltiples y diversas, y los tiempos también. Y por eso es un proceso, y lo más maravilloso es acompañar en toda esta etapa. Bueno, hasta acá la presentación que les quería compartir. Muy bien, Carolina, excelente. Muchísimas gracias. No, nada. Vamos a ver a Silvia si está por allí, si nos acompaña con las preguntas. Aquellos que quieran hacer preguntas la pueden hacer a través del chat y Carolina está disponible para responderlo. Sí, en realidad me parece que fue tan amplio lo que dijo Carolina que no hay muchas preguntas al momento. No sé si esperamos unos segunditos a ver si alguien tiene alguna pregunta en especial. Pero bueno, se me ocurre que todo lo que dijiste, Carolina, es muy amplio. Es como para pensarlo tanto que nos tiraste muchísima información. Tenemos que hacer lo mismo que seguir el consejo que nos diste vos. Vamos a tener que colar la información que nos diste. Sí, tal cual. Bueno, la idea era darles un panorama amplio. Estas son muchas de las cosas que se trabajan en los procesos, ¿no? de orientación. Poder pensar en algunos aspectos, hay muchísimas otras cosas, hay recursos, herramientas que se pueden hacer. Hoy hay mucho material también disponible, ¿no? Pero tener una mirada crítica sobre lo que leo y lo que veo es lo que me puede ayudar a acompañar a otro en esta etapa, ¿no? Seguro, seguro. Se me ocurre preguntarte, ¿cuándo querés vos que un papá, una mamá, sería conveniente que buscara ayuda para su propio hijo? ¿En qué situación? ¿Hasta dónde esperar en el tema de un chico que está buscando y no encuentra y siente que esto le genera mucha ansiedad o algo así? ¿Cuándo sería propicio buscar ayuda? Muy buena la pregunta. Yo creo que nunca es ni es temprano ni tarde buscar ayuda. ¿Por qué? Porque en realidad esto, como decíamos antes, es una cuestión de prevención. El tema de por sí genera mucha ansiedad. A veces el enfoque actual en orientación también tiene mucho del ámbito educativo. Y antes de la pandemia, la escuela acompañaba muchas veces el proceso, desde dos lugares, desde la cuestión más social y de pares. Yo podía charlar con mi amigo, a ver qué te pasa, qué estás vos, yo ya sé, yo no sé. Y eso, el grupo de pares, implica muchísima contención y baja mucho la ansiedad en esta etapa particular. Ahora, eso que estaba por un lado, que me ofrecía la escuela, y también el colegio en sí, haciendo tareas de orientación, a veces no necesariamente de manera tan específica, pero sí quizás visitando algunas ferias, llevándome a algún lugar, algún profesor que casualmente me hacía alguna pregunta. Entonces había espacios para pensar y reflexionar, y yo sentía que estaba a la par del resto, que más o menos estoy con la manada, digamos, ¿no? Con la mayoría. Ahora, en este contexto de pandemia, eso se cortó bastante. Entonces, la ansiedad puede sentirse aún más, puede ser aún más elevada porque me siento más solo para tomar esta decisión. Entonces, quizás si yo veo que mi hijo, mi hija está en una situación así, poder acompañarlo a esto, a buscar ayuda profesional. Ayuda profesional en este sentido, ¿no? Un orientador que es alguien que está preparado para esto, que sabe y entiende de qué pasa con otros adolescentes que están en mi misma situación, que me va a llevar a lo largo de un proceso que quizás no necesariamente sea de determinada duración. A veces uno tiene una idea de que tiene que tener X cantidad de encuentros o qué, ¿no? Eso va a ser en función de dónde estoy parado yo, de qué preguntas me estoy haciendo. A veces simplemente con una intervención puntual, que sea normalizar lo que está pasando, por un lado, que es natural sentirse como me siento, sentir miedo, tener dudas, no saber para dónde ir,
ya calma un montón y ayuda a pensar. Cuando yo estoy muy abrumado por el miedo y estoy paralizado, no puedo tampoco tomar muchas decisiones. Eso en todos los órdenes de la salud mental, ¿no? Y en esto también. Entonces, eso me parece que es una intervención a tiempo cuando yo estoy leyendo, y para poder leer, como vos decís, si mi hijo está en esa situación, tengo que generar el espacio o propiciar el espacio de preguntas. No desde la inquisición, sino desde la pregunta que acompaña y que invita a esto, a ver dónde está mi hijo, mi hija en este momento, qué le está pasando, porque naturalmente le debe estar pasando algo con este tema. Son muy pocos los que la tienen recontra resuelta. Y eso es algo que hay que tener en cuenta también. Nosotros los adultos, incluso los adolescentes, ¿no? De saber que la mayoría está en la misma situación que el que se siente desorientado. Sin duda. Acá nos están haciendo una pregunta y dicen, ¿qué hacer cuando en la ciudad en que uno vive no hay muchas ofertas de estudio y solo queda buscar la manera de irse a otra ciudad lejos del grupo familiar? Bueno, eso es un tema también, el tema de tener que mudarse, de migrar para estudiar. Si a todo esto ya tiene determinadas características, tener que migrar para realizar un estudio se le suma una dificultad más a esta transición o a este pasaje, un componente más que trabajar. Una cuestión importante primero es hacer, bueno, bien este proceso, realmente saber si la oferta que yo estoy buscando, si aquello que yo quiero estudiar o de qué quiero trabajar está en otro lado, acompañar todo el proceso. Si soy adulto y estoy acompañando ese proceso, ¿cómo hacerlo? Bueno, quizás ir primero con ese adolescente al lugar donde va a estar, buscar si hay alguna tutoría o espacio de contención en ese lugar, quizás permanecer con él al principio, que se adapte, que pueda anticiparse. La palabra anticipación y poder conocer qué es lo que va a pasar en el futuro es importantísimo para evitar crisis mayores y futuros conflictos o patologías, ¿no? Si yo puedo saber a qué me voy a enfrentar, es más fácil que después me adapte. Obviamente va a haber situaciones que van a ser inesperadas, pero la anticipación como recurso me permite desarrollar estrategias, saber qué voy a hacer, si tengo que viajar, cuánto me va a costar estar ahí, cada cuánto voy a poder ir a visitar a mi familia, me van a poder venir a visitar, cómo es la universidad o el estudio superior ahí, cuánto dura, qué tiempos, cuáles son los periodos de descanso, bueno, un montón de preguntas que se suman a algunas preguntas que naturalmente me tengo que hacer, ¿no? Otra de las preguntas que nos estaban haciendo es ¿cuál es tu opinión sobre los papás que eligen las carreras de los hijos? Si eso está bien o está mal o es normal. A ver, qué pregunta difícil. Si es normal, pasa muchas veces. No sé si es normal, yo digo que pasa seguido, más de lo que quisiéramos. Si está bien o está mal. En realidad, como veníamos diciendo en toda la presentación, la idea es que los chicos puedan pensar y elegir por sí mismos. ¿Por qué? Principalmente por lo que decíamos respecto de la motivación. Si alguien elige por mí, es difícil que yo pueda sostener esa elección, o quizás la sostengo a un costo emocional y psíquico muy grande. Entonces yo voy a hacer esa carrera, voy a seguir haciéndolo, pero no la voy a pasar del todo bien seguramente. Y eso va a traer consecuencias, no solo en mi salud, sino también en cómo me voy a relacionar con los otros, en cómo voy a ejercer esa profesión que me fue impuesta. Muchas veces nosotros lo que vemos son procesos de reorientación, y no siempre porque no hicieron un buen proceso, sino porque por ahí eligieron por la opinión de los otros. A veces los papás no lo dicen directamente, pero el mandato familiar es tan grande que aparece ahí como un fantasma que, bueno, a veces hay que cumplir, y son los propios hijos los que terminan cumpliendo ese mandato sin que los padres digan absolutamente nada. Así que también es una invitación para de parte de los hijos pensar, ¿realmente esto es lo que quiero o es un mandato familiar? A veces también no se puede escapar de esa situación. ¿Y qué hago con eso? Bueno, la idea es ser consciente, y cuando uno es consciente de eso, tiene mayor libertad para hacer con eso que me pasa. A veces no puedo escapar de esa situación, pero si sé que es esto lo que estoy viviendo, trataré de alguna manera de poner en juego en eso que quizás no es de mi total elección,
mis propias particularidades, mis intereses al momento de ejercerlo. Eso es una invitación cuando la situación a veces pasa, que no es la ideal, pero sucede que hay chicos que eligen por lo que está establecido en la familia, ¿no? Por trayectorias familiares o por ideas que tienen la familia, no solo los padres, sino a veces hasta los abuelos o más para atrás. Bien, hay algún papá que está preguntando qué consejo le podrías dar a los papás para que de pequeños ellos puedan discernir cuál es la vocación del hijo y no influir directamente para que sea eso lo que ellos quieren estudiar. Bueno, cuando hablamos de la vocación, decíamos que es algo que se construye, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer como padres que cuando vemos que nuestro hijo hay cosas que naturalmente le empiezan a gustar, que es habilidoso para algo? En general lo que tendemos a hacer es a propiciar aquello que a nuestro hijo le sale bien, ¿no? Es bueno, es habilidoso para esto, entonces lo fomentamos, lo propiciamos, lo desplegamos, decimos, bueno, sí, que lo siga haciendo porque lo hace y lo hace bien. A veces eso es muy bueno, pero lo que no logramos ver a tiempo es que quizás en algún momento a nuestro hijo le dejó de gustar eso y cambió, y entonces nos perdimos en el camino. Eso es a lo que tenemos que estar atentos. Acompañar a ver qué es lo que le va pasando, cómo va variando esos gustos, cómo va construyéndolos. No necesariamente lo que le gusta de chico es lo que va a terminar haciendo de grande. Nosotros, ¿cuántas veces de chicos dijimos que queríamos ser maestros, bomberos, astronautas? Los niños dicen un montón de cosas. Algunos lo sostienen y esas son historias que también las reconocemos como trayectorias profesionales. Y otros cambian completamente porque fueron encontrándose con diversas experiencias. Como papás, lo importante es ofrecer esas experiencias que hacen que el chico pueda ir desplegando o incorporando y desarrollando nuevos gustos e intereses, ofreciéndole el mundo, como diríamos de una manera amplia, ¿no? Que pueda conocer, explorar, sin presionar, sin juzgar. Ya en algún momento, llegada la etapa, va a tener la madurez emocional, intelectual, para ir eligiendo. Así que ese es un poco el consejo que le dejaría yo a estos papás. Bien. Otro de los papás se está preguntando con respecto a esto de la orientación online, ¿cómo se está desarrollando? Si los chicos están aceptando esta modalidad. Bueno, a ver, hay de todo. La realidad es que por ahí nosotros nos estamos encontrando más que nada en la universidad con diversas situaciones, depende mucho de la población. Hay poblaciones que son más vulnerables, que no están teniendo acceso también a lo informático, entonces eso también influye en la orientación vocacional, que por ahí dicen, bueno, apenas llego con mis cosas, ¿qué voy a pensar ahora en qué elegir? No sé ni qué voy a hacer mañana, no sé cómo adaptarme a esta nueva situación. Así que la participación a veces está siendo más compleja por ese lado. Otros, al contrario, están teniendo más tiempo para reflexionar sobre sí mismos, porque al no tener tantas actividades extraescolares como tenían antes, se están mirando más para adentro. Y eso es fabuloso en la orientación vocacional, que un adolescente pueda mirar hacia adentro y pueda conocerse, nos da una base muy rica para después poder desplegar todo lo que es el otro trabajo de acompañamiento en orientación. Así que ahí tenemos escenarios de todo tipo, digamos, en la respuesta hoy por hoy a la virtualidad. Otra pregunta que nos estaban haciendo es cómo estimular a los chicos que muestran interés por pensar en términos de proyecto de vida, sino que solo se conforman con dejar pasar el tiempo. Bueno, es difícil. A veces hoy el tema de la apatía en los jóvenes también es algo que estamos viendo cada vez más. Y eso creo que merece una reflexión aparte, pero mucho tiene que ver con el contexto en el que están viviendo. Si yo no sé, ya lo que se escucha es no sabemos qué va a pasar, qué pasa con esto, con tal profesión, con cuál, con el dólar, con la economía, con esto, con aquello, es difícil proyectarse. La invitación quizás sería a correr un poco del centro de la escena
el proyecto que tenga que ver con lo productivo en términos de, bueno, de un trabajo que me deje algo, un ingreso o alguna cuestión más económica, que a veces es un factor importante y muy relevante a la hora de la orientación. Muchos chicos dicen, bueno, yo quiero algo que me permita vivir o que me permita ganar dinero. Es un factor que muchos chicos priorizan. Y otros dicen, quiero algo que me permita desarrollarme como persona. Quizás cuando está muy enfocado en lo primero, por ahí la invitación puede ser a pensar no en algo tan a largo plazo que sea tan difícil de imaginar, de visualizar. Cuando hablamos de proyecto de vida, no solamente estamos pensando en el largo plazo, en qué voy a hacer hasta que tengo 80 años. No, estoy hablando de considerar múltiples aspectos de la vida de la persona, ¿sí? Quizás en un corto tiempo, quizás dentro de 1 o 2 años. Y eso facilita visualizar qué es lo que quiero hacer. Y a veces, bueno, en este sentido, la invitación a no solo enfocarlo en el aspecto quizás de lo productivo, sino en qué áreas de mi vida quiero desarrollar. Quizás intereses personales que hasta ahora no había podido desplegar, quizás cosas que, por ahí hobbies, que quizás el día de mañana se terminan convirtiendo en un trabajo o en una fuente de trabajo más informal o incluso en una oportunidad para un estudio más formal. ¿Sí? A veces eso también es un recorrido que suele suceder. No sé, por ahí ese son algunos consejos que se me ocurren que podrían ayudar a trabajar con este tema y realmente, finalmente diría yo, ver si esto de dejar pasar el tiempo es algo que, bueno, que tiene que ver también con la etapa que están viviendo y con el contexto en el que nos movemos, o si es algo más de una patología particular de esa persona y habría que tratarlo con alguien, con un profesional que pueda dar una mirada distinta sobre esa situación. Bien, creo que esta sería la última pregunta. Nos dicen, ¿qué ocurre cuando a un chico no le interesa estudiar una carrera universitaria porque no es una que le atraiga y quiere dedicarse principalmente al trabajo al que le gusta realizar? Si eso es válido o el título es sumamente necesario. Bueno, esa pregunta es una pregunta que sí tiene respuesta. Cuando hablábamos de proyecto, hablamos de proyecto de estudio o de trabajo. La primera pregunta en orientación es ¿qué quiero hacer? ¿Por qué estoy haciendo por qué estoy eligiendo o para qué estoy eligiendo? Y hay algo que iba a decir en otra de las respuestas y después se me quedó, que es que hasta ahora la escuela secundaria, yo no sé cómo será en todos los otros países, pero acá la escuela secundaria, así como la primaria, son etapas escolares obligatorias, ¿sí? Los chicos no tienen posibilidad de elegir voy o no voy a la escuela, tengo que estudiar, tengo que ir. Pero los estudios superiores no son obligatorios. Entonces es el primer momento en la vida de la persona que realmente puede decidir y puede elegir si quiere o no quiere seguir estudiando. Y esa pregunta es una pregunta válida. No necesariamente todas las personas pasan por un estudio ni universitario ni terciario. Hoy en día las opciones son múltiples. Obviamente, quizás algunos dicen, ¿cómo una orientadora vocacional va a decir que no estudien una carrera? No estoy diciendo ni que no estudien, ni tampoco que estudien. Simplemente digo, la invitación es a pensar, ¿por qué voy a seguir estudiando? ¿Sí? ¿Cuál es mi motivación para hacerlo? Entonces, cuando yo sé esa motivación, quizás mi motivación es, no, mira, yo en este momento quiero trabajar porque prefiero empezar trabajando, ganando experiencia y quizás después, como todavía no sé bien qué es lo que quiero hacer o a qué me quiero dedicar, a lo mejor ganando cierta experiencia laboral me acerca a intereses que todavía no tengo y me permite descubrirlos y a partir de ahí termino formalizando algún estudio o quizás no. Por eso, no está ni bien ni mal, son trayectorias múltiples que son todas válidas. Tienen que ver siempre con dar lugar a qué es lo que esa persona está sintiendo en ese momento, qué está pensando, que pueda hacer una reflexión, que no haga solamente de manera automática. Hacer decisiones inteligentes es esto, es poder hacerse preguntas y realmente tener en claro por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Fantástico. Sí, se me ocurría una cosita más al pasar, que por ahí a lo mejor a muchos chicos les genera cierta incertidumbre el pensar en carreras muy largas y las van a poder sostener en el tiempo, aunque en el fondo les guste eso. ¿Cómo poder ayudar desde ese lugar? Sí. Bueno,
Primero, dos cosas. Por un lado, muchas veces la oferta, por eso nosotros hablamos de trabajos y después de carreras, por eso hacemos esa invitación primero, porque cuando pensamos en carreras solamente, en general nos vienen a la idea carreras largas. Otros dicen, bueno, carreras cortas, estudio corto porque no me da o porque no quiero perder tanto tiempo o lo que sea. A veces, cuando hablamos de campos de estudio, de áreas disciplinares o de áreas de trabajo, a veces una misma área de trabajo tiene múltiples formaciones. Me puedo formar con una carrera corta, quizás en un inicio, porque me interesa tener una herramienta concreta, rápida para trabajar de eso, y después puedo extenderla a una carrera más que llamamos de universitaria o una licenciatura. Entonces, no es que es incompatible, sino que a veces el camino puede empezar por una carrera técnica y después ampliar a un estudio universitario. Otras veces, si yo de entrada decido arrancar con una carrera universitaria y sé que es una carrera larga, un consejo importante es dónde lo voy a estudiar. Y no es un detalle menor. No todas las instituciones universitarias son iguales. Yo trabajé y estudié y sigo estudiando en la Universidad de Buenos Aires, pero es una universidad muy particular. Hoy en día hay muchas universidades en el conurbano que tienen características de mayor acompañamiento a las poblaciones. Entonces, si yo sé que es una carrera larga, es compleja, que me cuesta, que es algo que el estudio no se me da naturalmente, no soy una persona que me siento ahí, estoy horas y horas y horas. Bueno, si ya identifico ese obstáculo, ¿qué estrategia voy a utilizar? A lo mejor hay una universidad que ofrece un acompañamiento de tutorías, que me respalde en ese sentido, que tengo tutores pares, incluso a veces son estudiantes más avanzados en las carreras que me acompañan los primeros años, o que tengo prácticas más al inicio de la carrera, entonces hace más llevadero el proceso de aprendizaje y no tengo que esperar a los últimos años, como es a veces en ciertas formaciones. Son todo cosas que yo me voy preguntando, por eso volvemos a esta idea de que es importante identificar y conocerme a mí, identificar qué cosas tengo a favor, qué cosas me faltan, qué obstáculos advierto, y al anticiparme con esto me puedo, obviamente, equipar mejor y sortear mejor esos obstáculos y elegir a conciencia. Bueno, bien. Muy bien. Creo que estamos... Sí, hay una última preguntita, pero no sé si... Perdón, adelante, alguien que quería saber si se sabe la fecha de inscripción para la UBA. Bueno. Online. Algunos están, yo sé que eso genera mucha ansiedad. La verdad es que la Universidad de Buenos Aires se llamó al silencio este año respecto de eso, todavía no están las fechas, va a ser virtual, pero la inscripción que históricamente se hacía en octubre y noviembre, este año no se hace. Y todavía no está la fecha para la inscripción. Seguramente sea más adelante, quizás sea más al inicio del año y sea ya la inscripción definitiva. No es información con la que contamos, sí los invito de vuelta a buscar en los sitios oficiales. No, ay, me dijo, no. Hoy hay, CBC tiene su cuenta de Instagram, de Facebook, la página web, toda esa información se sube. En general las redes sociales de mayor acceso tienen más, la información se modifica más rápido. Entonces, si yo quiero tener la información más actualizada, es más fácil verla en un Facebook, en un Instagram, que buscarla en la página web. Por ahí la página tarda un poco más en reciclar esa información. Pero eso es el consejo. Todavía no hay información al respecto. Muy bien, Carolina. Muchísimas gracias por tu presencia, por tus conceptos que han sido realmente muy ricos. Recordamos que en los próximos días esta charla va a estar en el sitio de YouTube de EIRENE Argentina, disponible para todos, para que la vean la cantidad de veces que necesiten. También recordamos que Carolina forma parte del Centro Familiar EIRENE, que está atendiendo en forma online. Está disponible para todos aquellos que quieran hacer consultas. Están los datos tanto en los Facebook como en la página oficial del Ministerio de EIRENE Argentina. Te agradecemos, Carolina, a vos, a cada uno de los que hoy han estado presentes y a cada uno de los que durante estas 18 charlas durante el año 2020 nos han acompañado.
ha sido un espacio muy rico que nos ha regalado la pandemia, de alguna manera lo hemos tenido que armar en función de las necesidades que surgían a partir de la pandemia, y creemos que hemos ganado en esto de comunicarnos, de llegar a personas de otros países y del interior de Argentina. Hay algunos que nos han acompañado en muchísimas de las charlas, otros en algunas de acuerdo a la temática. Agradecemos a todos los que han tenido la constancia, la paciencia y la perseverancia de estar con nosotros, a cada uno de los que han sido expositores. Especialmente también agradecemos a Miriam, que está presente esta tarde como coordinadora del Centro Familiar Irene, que también ha sido parte y colaborando activamente y acompañando a sus profesionales también. Así que muy agradecidos desde Irene Argentina por todo lo que hemos recibido, porque en realidad como ministerio nos hemos enriquecido y hemos aprendido y hemos capitalizado una cantidad de contactos, de conocimientos y de experiencia. Así que muchas gracias. Como dice mi compañera de carrera en esto de las charlas virtuales, Silvia, allí en el chat, muchas gracias por el acompañamiento a todos, y si Dios quiere el año venidero nos volveremos a ver. Bendecido año, gracias y hasta pronto. Que Dios la bendiga. Gracias. Bendiciones para todos. Gracias, Dios te bendiga. Bendiciones. Chao.